Bienvenidos a Smart CX Tech Podcast, el espacio de divulgación sobre estrategias, herramientas y tecnologías aplicadas y enfocadas a mejorar el mundo de la atención al cliente. Y esto lo hacemos de la mano de los mayores expertos en tecnología a nivel internacional. Hoy tenemos el gusto de contar con Martí Ravelo. Hola, Martí, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, Virginia. Saludos desde Perú. Bueno, mucho gusto y saludos ciertamente desde Perú y nosotros desde aquí, desde Madrid, en esta conexión internacional. Martí Ravelo es, además de un experto en inteligencia artificial generativa, también es responsable de proyectos formativos en ESAN, en Perú, que es precisamente el partner académico que tiene Smart CX Academy, una de las iniciativas del grupo Covisian en formación y transmisión, digamos, de conocimiento sobre el mundo de la tecnología también a nivel internacional. Y Martí, como decía, es precisamente también uno de nuestros docentes y ponentes en estos programas de Smart CX Academy. Bueno, pues Martí, vamos a empezar a hacer un poquito de investigación o al menos de conocer algunos de tus ideas o opiniones del mundo de la IA generativa en el Perú, ¿no? Y, últimamente hay varios estudios que se han publicado, sea como de IBM o de Automation Anywhere, que en realidad dicen como un poco ideas un poco contradictorias. Por un lado, IBM habla de unos ritmos de adopción de la IA bastante acelerados en Perú con respecto a otros países a nivel mundial, y sin embargo Automation Anywhere pone como Perú junto con otras regiones como a lo mejor Chile, etcétera, como que están teniendo más dificultad en esta adopción. No sé si nos puedes dar tú un poco cuál es tu visión al respecto, cómo es el panorama actual de la IA en Perú y qué factores crees tú que son los que impulsan o frenan el crecimiento de su adopción en el país. Bien. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En el caso peruano, se ve una rápida adopción de la inteligencia artificial por las empresas, por los ejecutivos y también por los trabajadores, ¿no? Por las personas. Resulta un poco curioso que ESAN, por ejemplo, empezó a dictar talleres de inteligencia artificial generativa a inicios del año 2023. En esos talleres, algunos de los cuales yo lo he dictado, la pregunta que yo hacía era, por favor, ¿pueden levantar la mano quienes han usado ya herramientas de IA generativa o conocen acerca de estas herramientas? Y tímidamente uno o máximo dos personas por inicio del 2023 levantaban la mano. Esta situación y panorama cambió a fines del 2023, en donde la pregunta tuvo que ser invertida, ¿no? ¿Quiénes todavía no usan herramientas de IA generativa? Y nuevamente una o dos personas levantaban la mano. Es decir, el crecimiento, al menos en los alumnos, tanto ejecutivos, gerentes de algunas empresas que estudian en ESAN, se notaba la rápida adopción en sus labores diarias, en sus empresas. Esto es reflejo y un poco permite apreciar el panorama de la IA aquí en Perú. Hay muchas empresas que ya la han adoptado o sectores como el sector bancario, financiero, telecomunicaciones, retail, e-commerce, desde no solo este año, sino muchos años atrás, vienen implementando diversas soluciones, no solamente de IA generativa. Este panorama, como tú dices, puede contrastar un poco con las encuestas en donde unas muestran un Perú muy adelantado y otras lo muestran debajo de repente de la media en Latinoamérica. Sin embargo, hay que tomar de manera muy cuidadosa estas encuestas o estos datos, debido a que muchas veces la representatividad no es la adecuada, o también podría ser que el tipo de pregunta es diferente. Por ejemplo, revisando algunas de estas encuestas, se puede apreciar la pregunta: ¿usted actualmente está usando en su empresa la inteligencia artificial? Probablemente ahí el porcentaje sea mucho mayor, estamos hablando de 70% o hasta 80%. Sin embargo, si la pregunta es ¿está desplegando activamente?, probablemente esos porcentajes se reducirán alrededor de 3%, es decir, 3 de cada 10 empresas la están desplegando de manera activa. Respecto a los factores que fomentan o dificultan lo que es la adopción de la inteligencia artificial, me parece que entre los factores que dificultan su implementación tiene que ver mucho con el talento, con los conocimientos, con las capacidades
que tienen los ejecutivos o que tienen incluso los técnicos dentro de las organizaciones para implementar este tipo de tecnología como es la inteligencia artificial, que crece, como lo estábamos comentando anteriormente, de manera muy rápida, de manera muy vertiginosa. Yo diría mes a mes, es la verdad, mes o cada 2 meses. Entonces, esta falta de talento o de conocimientos especializados está llevando a generar una guerra por el talento en el mercado peruano, que muchas veces se cubre incluso con posiciones fuera del mismo, ¿no? Con respecto también a otra de nuestras debilidades o factores que limitan la adopción de la inteligencia artificial, yo diría que está el tema de la infraestructura. Perú es un país que no se caracteriza necesariamente por tener una infraestructura digital muy desarrollada e integrada. Sobre todo somos un poco más centralistas, pero eso se está tratando de paliar con las inversiones tanto a nivel del Estado como a nivel de las empresas. Por el lado de lo que nosotros nos mueve como país o facilita factores que promueven la adopción de la IA, yo mencionaría algunos como la misma coyuntura, ¿no? Estamos en un contexto, estamos saliendo un poco del tema económico un poco negativo. Sin embargo, actualmente eso fuerza a que las empresas estén buscando maneras de ser más eficientes, de ahorrar costos, de ser más productivo, y han encontrado en la inteligencia artificial, específicamente también en la inteligencia artificial generativa, una salida o un conjunto de herramientas que le van a permitir llegar a esos niveles de productividad o de ahorro de costos. Por lo tanto, esa es una de las variables que también está fomentando el despliegue de la IA en nuestro país. Perfecto, pues tomando algunas de las cosas que ibas comentando ahora, claro, efectivamente se va adoptando cada vez más la inteligencia artificial, como decías, también ayuda, ¿no?, a muchas empresas con el tema de ahorro de costes o con eficiencias, digamos, que puedan obtener a nivel operativo. Hay en esta línea también estadísticas, ¿no?, estudios pues, de la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, que, como todos sabemos, hablan sobre el impacto que la inteligencia artificial está teniendo o va a tener en el mundo laboral, ¿no? Pues hay estadísticas y estudios de todos los tipos que ya intentan establecer en un porcentaje las reducciones de algunos puestos de trabajo que se pueden ocasionar por automatismos, etcétera, o bien sobre el cambio del trabajo, ¿no?, el nuevo concepto de trabajo con incorporando inteligencia artificial. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? ¿Cómo lo ves tú? Sí, ¿qué tal? Si estamos hablando respecto al tema del impacto en la economía o en el sector laboral, según te entiendo la pregunta, yo podría decir de que a nivel internacional, digamos que un conjunto de expertos abogan porque el impacto en la productividad va a ser alto y otros que va a ser un poco, no tanto, pero en general todos coinciden en que sí va a haber un impacto positivo en el tema de la productividad. Respecto al impacto en el mercado laboral, también va a haber efectos mixtos. La mayoría de los expertos consultados considera que el impacto va a ser netamente positivo, ¿no? Es decir, así como la inteligencia artificial va a automatizar algunas tareas, es decir, no necesariamente al 100% de los roles de una profesión van a ser automatizados, sino un porcentaje de esas tareas. Por eso dicen de que los expertos o los profesionales que sepan usar inteligencia artificial van a desplazar a los que no lo sepan. Eso nos hace un llamado a la capacitación constante. Entonces, estos roles van a ser potenciados por la inteligencia artificial. Por otra parte, habrá algunos menores roles que sean de repente desplazados, pero también se van a crear nuevas oportunidades, nuevos puestos de trabajo. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, ciberseguridad en temas de inteligencia artificial, expertos en la gobernanza de los datos y los modelos que se requieren para desarrollar buenos modelos de inteligencia artificial y otra serie de roles que actualmente ni siquiera los estamos pensando, ¿no? Estamos hablando de creativos de inteligencia artificial que pueden crear muchos textos, videos, imágenes, etcétera. Ese tipo de expertos todavía se están desarrollando y se están formando. Entonces, yo considero que la inteligencia artificial va a tener un impacto mixto, pero se espera que en neto sea positivo para la generación de lo que es nuevos empleos, también para la generación de mayor productividad, etc.
entiendo que por lo que dices, si te he entendido bien, que además proveniendo la información desde una institución educativa como ESAN, tenéis un termómetro muy real de lo que, digamos, de la formación que se está buscando ahora, ¿no?, para completar estas lagunas que puede haber en el mercado, ¿no? He oído temas pues como ciberseguridad y entiendo que precisamente, y un poco por el orden de como lo has dicho, los temas regulatorios, la ciberseguridad son temas, digamos, candentes, ¿no? Y que una vez que entramos en el mundo de una tecnología bastante, es un tema que, digamos, a nivel de regulación es importante, ¿no?, incidir en temas de seguridad. Correcto, el tema de la regulación, como mencionas, es un tema muy importante para cualquier país, debido a que existen riesgos asociados a cualquier tecnología, sobre todo si es una tecnología de punta. La inteligencia artificial ya viene siendo regulada por ejemplo, estamos hablando de la Unión Europea, Estados Unidos, países de Latinoamérica, pero uno de los líderes en regulación en cuanto a tener ya una ley relativa al uso y promoción de la inteligencia artificial es Perú. También tiene sus bemoles, tiene sus diferencias. Algunas personas piensan que la regulación que se ha complementado hace poco, este año, con el proyecto de ley que reglamenta esta ley, el proyecto, perdón, de reglamento de ley, lo que hace es generar de repente algunos vacíos o una sobreregulación. Eso tiene obviamente que trabajarse, irse perfeccionando en el tiempo, y de esa manera la regulación siempre va a ser importante, porque hay muchos casos que nosotros no queremos de repente como sociedad que la inteligencia artificial impacte, ¿no? Hay algunos casos que son prohibidos, por ejemplo, en la Unión Europea, también en la regulación peruana, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del social scoring, ¿no? Es decir, lo que hace China en algunos casos, que les da un puntaje social a cada persona dependiendo de su comportamiento. Y para eso necesita pues el uso de videocámaras, el uso de reconocimiento facial, etc. Mientras que hay otras aplicaciones que son más bienvenidas y que van a permitir que las empresas puedan adoptarlas sin mayor temor de ser sancionados. En este caso estamos hablando de que tienen el mínimo riesgo. Dentro de lo que no está permitido y lo que tiene menor riesgo, hay una serie de tamices en donde la inteligencia artificial puede tener riesgos medios o riesgos un poco más altos. En esos casos, como tú bien mencionaste, va a ser necesario adoptar medidas de ciberseguridad, una buena gobernanza, una buena gestión de calidad de los datos. Vamos a tener que implementar estos roles que actualmente de repente no están tan desarrollados en el mercado peruano, de supervisión, de control, ¿verdad? Para que de esa manera la empresa, de manera proactiva, demuestre tanto no solamente al gobierno, sino sobre todo a sus consumidores, que los consumidores pueden confiar en ella, porque siempre va a haber responsables acerca del uso de los datos, acerca de la calidad de las decisiones que van a tomar con apoyo de la inteligencia artificial. Entonces, es muy importante que la regulación peruana no sobreregule, sino que fomente el uso y la adopción de estos modelos de manera responsable y asegurando el cumplimiento de los derechos y de las leyes que le anteceden. Qué bueno. Nosotros como instituto, como empresa, como Covisia, ¿no? Implementamos soluciones que contienen o que están digamos, que funcionan a través de inteligencia artificial. Y un tema que nosotros tomamos muy en serio es el tema de la ética, ¿no? De hacerlo de una manera responsable y de acuerdo con unos parámetros éticos, etcétera. ¿Cómo ves tú la parte, cómo se está afrontando el tema de la ética, del utilizo de la inteligencia artificial, el punto de vista ético que están adoptando las compañías peruanas? ¿Cómo está funcionando allí? Respecto al tema de la ética, es muy importante también, es uno de los aspectos fundamentales que no solamente tiene que verse con el tema de la inteligencia artificial, sino en cualquier área de las organizaciones de empresas. En el caso peruano hay mucha reflexión y hay mucha evaluación y análisis acerca de las diferentes implicaciones o implicancias que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas peruanas están tratando de adoptar una posición proactiva respecto al análisis de este tipo de cuestiones éticas al interno de las empresas en foros, muchos foros de los que estamos asistiendo y somos parte. Se discute mucho acerca de qué usos deben estar permitidos, qué usos son correctos para determinadas industrias.
Entonces sí hay un análisis de parte de las empresas que yo veo, y ese análisis obviamente también va de la mano con lo que son tanto unas recomendaciones o mejora para la regulación, ¿no? Porque es en ese seno de lo que es las ideas acerca de la ética que las empresas van a también tener una posición acerca de si una regulación que está sacando el gobierno les permite o no adoptar ciertos componentes dentro de sus modelos de negocio con inteligencia artificial. Entonces, la ética es un aspecto muy importante. Los profesionales a cargo de estos modelos o desarrollos y experimentaciones creo que sí lo están teniendo en cuenta. Sin embargo, es necesario de todas maneras reforzar. Por eso instituciones como ESAN y otras están desarrollando también componentes dentro de todos sus programas acerca de la importancia de la ética y qué cuestiones son las más relevantes, ¿no?, al momento de tomar una decisión sobre estos modelos de inteligencia artificial. ¿Y crees que el tema de la ética y de incorporar, la inteligencia artificial generativa de una manera responsable en las empresas, en las compañías, en los negocios, crees que sí es una de las prioridades de los negocios, o a lo mejor la eficiencia viene primero y luego viene la ética, o viceversa? Primero siempre, eficiencia, pero teniendo en cuenta los marcos éticos fundamentales. ¿Cómo lo ves? A título personal, yo creo que siempre la ética tiene que ir al lado de cualquier otra cuestión, o en todo caso primero, porque de esa manera te va a permitir tener un panorama mucho más claro acerca de qué es lo que tú puedes hacer o adoptar como parte de tu estrategia. Es importante, así como tener la ética por delante, saber en qué medidas la regulación va a permitir también acompañar el proceso de implementación de la inteligencia artificial en nuestras empresas. Entonces, sí creo que la ética tiene que tener un rol preponderante, ¿no?, y principal para las empresas peruanas. ¿Y tienes alguna experiencia que pudieras comentar con nosotros de casos de uso reales que sabes que se están utilizando en el Perú, de empresas que están utilizando la inteligencia artificial para mejorar sus procesos, con un impacto positivo también, digamos, para la capa de ciudadanos? ¿Alguna idea de alguna experiencia que quieras compartir con nosotros o que puedas compartir con nosotros? Sí, claro. En el caso peruano, como dije, no, el tema de la inteligencia artificial no es algo reciente. Ya tenemos varios años de implementación en algunas empresas, sobre todo las líderes. Estamos hablando del sector bancario, por ejemplo. Un líder indiscutible en el caso peruano es el Banco de Crédito del Perú, quienes desde hace muchos años ya han implementado chatbots. En este caso le pusieron el nombre de Clara. Anteriormente usaban otro tipo de tecnologías que para esa época eran consideradas como inteligencia artificial. Pero a medida que se han ido actualizando los modelos, ellos también han incluido temas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Y de esa manera, combinando lo mejor de los dos mundos, de la inteligencia artificial, llamémosle tradicional, con la inteligencia artificial generativa, han potenciado sus sistemas tipo chatbots, tanto para atender al sector o a sus clientes, como de manera interna. Entonces, eso ha logrado una reducción de los tiempos de espera, ha logrado facilitar la experiencia del cliente, mejorar su satisfacción, debido a que estos chatbots permiten dilucidar rápidamente o clasificar a los clientes según el tipo de atención que requieren. Y eso optimizan luego para derivarlos con una persona y a un ser humano que finalmente resuelva el problema en concreto. Por otra parte, también tenemos el caso del BBVA, quienes están implementando o ya tienen implementado lo que es otro bot que se llama Blue. Este bot, si bien es cierto, tiene una connotación también hacia afuera de los clientes, también es muy útil a nivel interno porque permite acelerar las consultas que tienen los mismos empleados dentro de la organización. Así ya no necesitan buscar documentos específicos, sino pueden buscar incluso dentro de la información de la documentación, pueden pedir resúmenes, etc. Adicionalmente, otras empresas en el mercado peruano están tratando de implementar y explorar herramientas de inteligencia artificial. Siempre yo considero de que es la mejor opción implementar y experimentar, sobre todo con las herramientas, porque de lo contrario vamos a estar muy desfasados respecto a la tecnología. Como dije, la tecnología evoluciona cada mes. Es increíble, y como te estaba comentando, ¿no? Probablemente el chat
de GPT va a tener una última actualización y esa actualización va a permitir una conversación en tiempo real y de manera fluida. Eso va a abrir el espacio para nuevos campos de aplicación de la inteligencia artificial generativa. Entonces, las empresas peruanas que ya están experimentando y continúan apostando por este tipo de tecnologías se van a ver más beneficiadas en el corto plazo que aquellas que simplemente experimentan una vez y luego lo dejan pensando que se va a mantener constante ese tipo de modelos. Y no es así. Los modelos evolucionan continuamente y creo que las empresas peruanas sí tienen muchos casos de éxito que poco a poco están empezando a crecer. Qué bueno, pues muy buena noticia, desde luego, para el desarrollo del país, la evolución del país. Con esta previsión de que continuará, ¿no?, creciendo la adopción de diferentes servicios o de diferentes soluciones que puedan... ¿Ves algún tipo de... fuera de los que has comentado al principio, que son más de país, ¿no? Pues algún problema de infraestructuras, etcétera, pero lejos de eso, a nivel ADN de las compañías peruanas, por lo que me estás contando, veo que sí que están preparadas, ¿no?, a nivel, digamos, de maturidad, ¿no?, de estar lo suficiente maduras, ¿no?, para adoptar este tipo de tecnología. O sea, creo que a nivel cultural, por lo que me estás contando, queda bastante claro que las compañías sí que están, digamos, dispuestas al menos a ver los modelos o analizar los business cases en los cuales pueden utilizar la inteligencia artificial. ¿O ves tú algún stopper que sea habitual entre las empresas del Perú? Con respecto al tema de los stoppers o de la cultura, podría decirse que obviamente el Perú es una economía donde tenemos algunos sectores tradicionales que probablemente les tome un poco más de tiempo adaptarse a la tecnología. Los casos que yo he mencionado son de aquellas industrias que ya están de repente un poco más maduras, pero tenemos otras que todavía les va a tomar un poco más de tiempo, ¿no?, dependiendo de, obviamente, sus ejecutivos. Tal vez la cultura a veces es un poco rígida o las personas somos resistentes al cambio y eso va a generar pues ciertas fricciones, ¿no? Pero para eso también es necesario partir por la sensibilización. La cultura no necesariamente va a cambiar de un momento a otro, pero sensibilizando, mostrando quick wins, proyectos que otorgan satisfacción no solamente al cliente, sino también al empleado. Eso va a permitir generar un poco más de sensibilización en los empleados y en las personas, ¿no? Y eso va a permitir una mayor adopción de la inteligencia artificial en el caso de las empresas peruanas. Perfecto. Y en un entorno tan cambiante, ¿no?, que justo decías ahora los nuevos avances de ChatGPT 4, pero es que es así de manera muy rápida y constante, ¿no? Hay avances de una manera muy rápida. ¿Qué pueden hacer las compañías para mantenerse al tanto y poder, digamos, aprovechar siempre el máximo valor de lo que puede ofrecer la tecnología en el último momento? Bien. Como ya existen regulaciones, al menos aquí en el caso peruano, mencioné que había una ley, también hay un reglamento ya. En primer lugar, toda empresa, aparte de experimentar con la inteligencia artificial, necesita desarrollar una adecuada estrategia y gobernanza de la IA. Y el insumo principal para la inteligencia artificial o para cualquier modelo es el dato. Por lo tanto, los perfiles que tengan que ver con el desarrollo de datos de calidad, la supervisión del dato, el compliance respecto a algunas normas que tienen que ver con los datos personales, que en el caso peruano también existe y son fuertes. Lo importante aquí es que se desarrolle esta gobernanza de la mano con la estrategia de las empresas, que se identifiquen esos casos de uso, que se permitan experimentar a lo largo de algunos flujos de trabajo de las empresas y que tengamos una mentalidad abierta. Y eso tiene que ser desde el área de la alta dirección, ¿no? Si es que la alta dirección logra sensibilizarse respecto al avance de esta tecnología, respecto a las oportunidades y los riesgos, va a poder transmitir un mejor mensaje hacia los ejecutivos que están bajo su dirección. Entonces es importante, yo recomiendo a los altos ejecutivos que abracen este tipo de tecnologías, que conozcan, que se sensibilicen acerca de ella, que no se queden con lo que vieron el día de hoy o hace 2, 3 meses. La tecnología, inteligencia artificial, es un nombre que se le da a una tecnología que está en constante evolución.
Se espera que para los próximos 10 años estemos hablando de que la inteligencia artificial pueda resolver cosas que están a un nivel de un ser humano y mucho mejor en la mayoría de campos. Y por eso es importante prestarle la atención al avance mensual o bimensual, porque de esa manera vamos a tener las últimas tendencias y los últimos casos de uso que se puedan permitir. Entonces, desarrollar una buena estrategia a la mano de una buena gobernanza, verificar el compliance, ¿no? Y algunos proyectos o ideas pasarán a ser parte de un portafolio en donde, dependiendo del contexto y cada industria o caso de uso, algunas de esas ideas podrán ser de repente aplicables en el corto plazo, otros se dejarán de repente para un mediano plazo a que madure la tecnología y tal vez otros serán pospuestos para próximos años, dependiendo del análisis que realicen los ejecutivos. Perfecto, Martí. Pues vamos a ir concluyendo este capítulo. Te quería dar de nuevo las gracias por hacernos este hueco y compartir un poquito con nosotros. Invitamos a todos los directivos generales de los cuales hablaba Martí y cualquier otra persona a continuar viendo o escuchando nuestros podcasts para precisamente mantenerse al día de este entorno tan altamente cambiante. Y, por supuesto, a participar en nuestro programa académico en colaboración con ESAN, Smile CX Academy. Gracias de nuevo, Martí. Esperamos verte muy prontito en Smile CX Academy. Muchas gracias y buenos días nuevamente. Discover Smile CX, the responsible way to introduce AI with full control of CX.